Desde el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, hemos creado este espacio para contarles sobre la asistencia de los referentes de los entes territoriales, representantes de las IPS, a los representantes de las asociaciones científicas y la academia, asociaciones de usuarios, sociedad civil en general, y a los miembros del Ministerio y del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Quien les habla, Ana María Ayala, coordinadora de comunicaciones del IETS. Son todos estos productos, realmente es muy satisfactorio poder ver que podemos comunicar, y no únicamente lo que se hace para el ministerio, sino también lo que se hace para la gente que le va a servir en las regiones todos estos productos. Entonces, yo espero que esto sea un primer episodio. En este mes estamos en el mes de la evidencia. Esta semana es la semana de la evidencia, y esto cierre es un momento muy oportuno. Hemos tenido una gran cantidad de personas conectadas viendo los eventos, hemos tenido buena difusión. Y aunque previamente cuando hacíamos los productos los conoce mucha de la gente que participe en las sociedades científicas, esto fue un lanzamiento mucho más amplio. Nosotros esperamos que cada día se usen más nuestros productos, que ayuden más al ministerio, pero también ayuden a los tomadores de decisiones, regiones, al médico con sus pacientes y a los pacientes. Los invito a diligenciar el formato de asistencia, que en unos instantes ya encontrarán en el chat. Como lo han comentado, la ruta de la evidencia fue un camino que nos permitió exponer la importancia de la evidencia con 4 paradas organizadas de manera secuencial lógica en el marco del ciclo de vida de las tecnologías sanitarias. Voy a acomodarme por aquí para ir pasando las diapositivas y que así ustedes puedan verlas. Haciendo un formato virtual, el 13 de octubre les contamos sobre el escaneo de horizonte, un mecanismo que nos permitió un mecanismo que nos permite identificar y filtrar las tecnologías. Allí presentamos los boletines de escaneo de horizonte sobre cáncer, enfermedades prevalentes. Tenemos también enfermedades huérfanas y de alto costo, COVID-19 y enfermedades emergentes o infecciosas. Próximamente encontrarán los documentos publicados en la página web del Ministerio. El 10 de octubre les hablamos sobre los posicionamientos terapéuticos, una herramienta para clasificar las tecnologías. En ese espacio presentamos los posicionamientos terapéuticos para el tratamiento de diabetes, hipertensión arterial, psicosis, epilepsia, depresión y ansiedad, justo en esos últimos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. En el QR que aparece en pantalla podrán encontrar los PT para el tratamiento de la hipertensión arterial, depresión y ansiedad. Ustedes deslizan el cursor hacia abajo hasta encontrar el subtítulo Informes de posicionamiento terapéutico IPT, y allí verán las versiones extensas, las tecnologías sanitarias. Presentamos los lineamientos para el uso adecuado de eculizumab y de los alimentos de propósito médico especial, también llamados APME, para población adulta y pediátrica. Leyendo el QR que aparece en pantalla podrán encontrar los lineamientos de ACME publicados en el repositorio institucional digital del Ministerio de Salud y Protección Social. En el buscador escriben una palabra clave como ACME y rápidamente cargará el informe completo de cada uno de estos lineamientos. Las grabaciones de estas socializaciones virtuales las encuentran en el canal de YouTube del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, en la pestaña En Directo. Allí podrán ver videos explicativos, entrevistas y presentaciones en el marco de la ruta de la evidencia. Aprovecho para agradecer a los más de 350 asistentes que nos vieron en vivo en estos 3 webinarios y a quienes han visto las grabaciones, que ya suman alrededor de 1.900 vistas. Hoy, como cierre de la ruta, tendremos un espacio de conversación y reflexión sobre la generación de evidencia y acceso equitativo a las tecnologías en salud. De esta manera, doy paso a nuestro primer conversatorio sobre la toma de decisiones en salud basadas en evidencia. Para ello, invito al frente a los panelistas, la doctora Adriana Roballo, directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Ella es médica internista y nefróloga. Ha realizado estudios de especialización en economía social, epidemiología general y de campo, gestión en salud pública y ocupacional, entre otros. Actualmente es candidata a doctora en salud pública.
Invito también al doctor Luis Hernando Tocarmucho, profesional especializado de la Subdirección de Beneficios en la Seguridad del Ministerio. Él es químico farmacéutico, magíster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía. Les pido por favor a las personas que nos ayudaran a acomodar las sillas, si las pueden acercar un poco hacia el micrófono. Les voy a comentar un poco la dinámica. En pantalla vamos a tener 4 posibles preguntas a responder en una ruleta virtual. Aleatoriamente se seleccionará una. La moderadora leerá la pregunta y dará la palabra a los panelistas, también abordando un poco el contexto. Entonces, cada uno tendrá alrededor de 3 minutos para contestar cada una de las preguntas. Una vez finalizada la primera pregunta, vuelvo a girar la ruleta, nos sale la segunda pregunta y continúa así la dinámica. Espera que... Gracias, Ana María, y bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, bienvenidos en ambas instalaciones aquí del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuevamente, quien nos acompaña, se han sumado muchísimas más personas y nos están, sino también todos esos elementos que son desafiantes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Y esto es que cubrimos, qué no cubrimos, cómo lo cubrimos y cómo garantizamos que lo que se ofrece a la población general realmente va a tener los mejores beneficios para un colectivo. Y finalmente, hablamos de queremos que eso funcione y eso hace parte de otro proceso de toma de decisiones que tiene que ver con los arreglos institucionales o de política. ¿Esto qué es? En teoría, en la evidencia, en los experimentos clínicos, las intervenciones funcionan y no nos queda duda de ello. Pero hace falta más que eso, y es entender el contexto. Y eso nos trae hoy acá, porque esa comprensión del contexto, de la regla institucional y de lo que hace falta para que esa intervención pueda lograr sus objetivos, es lo que nos permite dialogar entre estos dos escenarios. Ministerio de Salud, Protección Social, el organismo gestor y regulador en el país para la protección de la salud de todos los colombianos, y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, quien tiene la responsabilidad de generar esa evidencia. Y doctor Luis Tocarmucho. Pensé que convenientemente empezamos, ¿verdad? No. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia a todos ustedes, a los participantes virtuales y ustedes que están acá en el auditorio acompañándonos. Pues yo la verdad creo que estas brechas tienen que tener un abordaje, digamos, un poco multifacético. Desafortunadamente, cuando uno habla de poner en marcha algún tipo de políticas a nivel de regiones, se enfrenta en ocasiones a lo que se puede considerar la teoría, por una parte, y la práctica, por otro, totalmente alejadas. Las políticas, desafortunadamente, en algunos casos, se construyen basados en este caso, por ejemplo, de la evidencia, en evidencia que posiblemente no se ajusta a la realidad de una región. Entonces, en este aspecto, considero que el desafío que tenemos como organismo regulador y también para el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud es lograr utilizar y bajar todas las políticas, utilizar la evidencia a nivel de las regiones, tratar de, digamos que, poder llegar a esos grupos focales, a esos grupos regionales, utilizar algunas estrategias para que los líderes de las regiones puedan participar en la elaboración de esas políticas, poder también utilizar estrategias para que la evidencia de esa región específica se utilice y no empecemos digamos, a formar políticas totalmente alejadas de la realidad del contexto, en este caso colombiano.
es, digamos, bastante complicado que salga, no sé, por poner un ejemplo, una guía de práctica clínica que tenga evidencia de medicamentos que posiblemente en esa región sean de muy difícil de adquisición o prescripción. Entonces, es tratar de lograr eso, utilizar a la participación ciudadana también en esas regiones para que apoyen el proceso y sobre todo algo que últimamente estoy viendo que se está utilizando mucho y es la evidencia del mundo real. No dejar tanta política en ocasiones teórica y utilizar lo que está pasando en las regiones realmente. Muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Doctora Adriana Roballo. Para mí, gracias. Creo que es una pregunta muy interesante. Le voy a poner algo, un ejemplo de lo que está pasando ahora. Estamos trabajando en un tema de dengue, estamos viajando con el INS, con el Ministerio y la gente de COSESAM por diferentes regiones del país. El tema es dengue. De alguna forma, mucho se dice que hay herramientas, pero no se hace. Y hemos estado ya en 3 ciudades, nos faltan 2 ciudades. Y en estas 2 ciudades, pues, como la siguiente Barranquilla, el tengo en Cúcuta, Cali y Girardot, y la última de cierre en Bogotá. Hablando de dengue, y oír a todas las secretarías de salud y oír a los prestadores que lo que hace a nivel central, aunque se dan herramientas, muchas veces no se puede hacer. Entonces, creo que como se puede cerrar la brecha, en los productos nuestros tiene que haber estrategias claras de implementación, estrategias que le digan a la gente cómo hacerlo, tienen que ser absolutamente contextuales. Y una cosa en la que me he dado cuenta es que aunque la gente creativamente y estudiando mucho tiene diferentes soluciones para poderlo llevar a la práctica, muchas de estas experiencias no se sistematizan de una forma regular. Y aunque lo pueden escribir, aquí decíamos, ya estamos saliendo, hay muchísimos casos de dengue, pero eso va a empezar a caer. Pero ¿cómo nos preparamos para la próxima episodio de brote de dengue a nivel nacional? Entonces, de alguna forma es recoger todas estas experiencias que se hacen en todo el país y esas experiencias sistematizarlas para poderlas usar en la salud, mirar y tratar de evaluar qué sirvió, qué no sirvió y cómo se está haciendo. Y para eso estoy de acuerdo con Luis, toda la parte de ese mundo real. Tenemos que seguir mejorando nuestras bases de datos, tenemos que tratar de hacer el reporte. Mauricio Vera, que viaja conmigo en estos episodios de dengue, les dice, pero es que ustedes dejen de contar mosquitos, porque eso, ¿para qué les sirve seguir contando mosquitos? Lo que tenemos que hacer es mirar con toda esta información que se recopila, cómo lo vamos a hacer mejor. Entonces, es seguir generando evidencia, seguir trabajando con el Ministerio para entender cuáles son las prioridades, tratar de tener en todos nuestros productos temas que faciliten la implementación, que las regiones, de alguna forma, les enseñemos entre ustedes y nosotros a cómo sistematizar lo que aún no se haga adecuadamente para poder usar después y seguir mejorando los datos, pero estos datos no para que podamos hacer las estadísticas para después, sino también para la toma de decisiones. Entonces creo que tiene que ser estrategias de alguna forma multicomponente, aparte de la participación social, aparte de lo que podamos hacer, pero creo que las brechas las tenemos que ir cerrando y no va a ser de una sola forma, sino que tenemos que usar diferentes formas para ir haciendo que esto que nosotros queremos que se haga desde el nivel central, ustedes y nosotros, pueda llegar a las regiones y tenga una utilidad mucho mayor. Gracias, doctora Kelly. Bien, muchísimas gracias a los dos. Pues, básicamente, si podemos tirar algún resumen de esto, la participación y el involucramiento de todos los actores claves es fundamental, pero que se reconozca o se parta de esas diferencias en las regiones para hacer visible justamente esos elementos particulares que faciliten la implementación, el uso de todas las herramientas y los avances tecnológicos que se tienen, sistemas de información más robustos y, por supuesto, poner en contexto esa evidencia. Pero vamos a la segunda pregunta. Ok, esta pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo lograr que se utilice cada vez más la evidencia para soportar las decisiones clínicas y políticas? ¿Cómo lograr que la evidencia reemplace el papel que algunos criterios subjetivos e intereses particulares puedan tener en el proceso de toma de decisiones en salud? Esto es muy importante porque hace un momento respondíamos que debe haber involucramiento de todos los actores, pero eso tiene desafíos. ¿Cómo hacemos que todos esos intereses de todos los que están allí haciendo parte de ese proceso y que queremos invitar a participar puedan ser mirados
en su justa medida. Doctora Adriana Roballo. No, de alguna forma creo que este episodio, este evento que tenemos hoy, nos ayuda a lograr eso. Que la gente vaya teniendo conocimiento de lo que son las metodologías, de cómo se hacen, de que esto sea transparente, sistemático, reproducible, con todas las características del trabajo que se hace, es bien importante. Esto es un proceso, no es que yo les digo esto se hace así y mañana todo el mundo va a confiar en lo que se hace en evidencia, sino que gradualmente hemos ido, ustedes, los del ministerio, nosotros en el instituto, haciendo que más gente se involucre. Ya los pacientes están mucho más educados en estos temas, las sociedades científicas ya han entrado en esto, y hay grupos en las universidades que pues ya tienen un manejo adecuado de evidencia. Falta más gente. De alguna forma también es un reto poderlo los tomadores de decisiones, porque normalmente quieren decisiones rápidas, dígame qué es lo que es, y es nuestro reto también del instituto que podamos condensar estos estudios de 200, 300, 400 páginas en un par de páginas para los tomadores de decisiones. Tenemos que comunicar aún mejor. Y Ana María, esto es un reto que estamos trabajando para toda esta síntesis de evidencias llevarla a temas claves. Y los tomadores de decisiones no son únicamente la gente del ministerio, pero también son la gente que está en el Congreso, son también los pacientes que deciden qué van a hacer para su familia, y todos los profesionales de la salud que están frente de un paciente. Entonces tenemos que encontrar también estrategias diferenciales para comunicar, porque de alguna forma no es que no se hagan los estudios, no es que ustedes no los premisen, los paguen por parte del ministerio, nosotros los hagamos, sino que muchas veces, y no es solamente nosotros, Colombia, en el mundo, comunicar la evidencia no es fácil. O sea, educar puede ser complejo en salud, pero comunicar en salud es aún mucho más complejo que educar en salud. Entonces tenemos que encontrar estrategias mancomunadas para poder hacer esto más fácil, más digerible, y sobre todo poder demostrar las ventajas y compararles en escenarios con toma de evidencia sin la evidencia tenida en cuenta, compararles qué pasa con los costos, compararles cuándo se usa, cuándo no se usa. De todas formas, este tema de la evidencia no es únicamente en salud, se están tomando muchas más áreas, en especial en las partes de los temas sociales, pero digamos es un tema que ha ido creciendo y las que se han organizado muy bien, y que tiene mucha rigorosidad son los temas de salud. Nosotros un poco más informales, podemos también colaborar un poco con el DDP, que están tratando de sacar temas de evidencia cada día más. Entonces creo que parte desde un poco que es el entendimiento de la gente, de educar a la gente, pero también saber comunicar mucho mejor lo que hacemos, porque lo hacemos. Ahora el reto es seguirlo comunicando, hacerlo más oportuno y un poco entender qué es lo que quiere la gente con esto que nosotros hacemos. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con la doctora Adriana en lo que se refiere, digamos, a toda la participación de los actores, pero también creo que en este sentido hay que fortalecer mucho más la gestión de los conflictos de interés, que se hagan alejarse de cualquier posible conflicto de interés que se pueda presentar en algún actor, y hay que también montar un sistema de monitoreo a todas estas decisiones, que las decisiones que se tomen sean transparentes en todos los actores que participaron en la decisión, en los posibles conflictos de interés que tenían y cómo se gestionaron esos conflictos. Y adicionalmente, tal como lo mencionó la doctora Adriana, que también me parece muy importante, es monitorear, poder establecer y mostrar o difundir cuáles han sido los resultados de esas políticas o de esas decisiones que se han tomado, para que se haga, digamos, más claro la importancia que tiene un proceso muy estructurado en el que todos definan sus conflictos, posibles conflictos de interés, cómo se manejaron y cuál fue el resultado final de la política. Creo que todo esto simplemente se basa en transparencia de la información y disposición de ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este tema es supremamente importante porque no solamente da alguna garantía de que ha habido ese involucramiento de todos los actores, de todas las partes interesadas, sino que legitima un proceso en el que estamos llamados también en términos de toma de decisiones en salud, y que ha sido configurado así por la
los aspectos o los elementos legales en el marco de salud colombiana. Entonces, muy importante estas reflexiones. Hay que trabajar en educar, trabajar en facilitar esa interpretación de lo que son las herramientas que pone la evidencia a disposición para la toma de decisiones, pero informar, porque lo que realmente necesitamos es que esa participación sea, uno, transparente, ética, pero informada para que podamos tener los mejores resultados en términos de salud. Vamos a nuestra tercera pregunta, que ya se nos adelantaron por acá. La tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo empezar a hacer visibles los impactos que la toma de decisiones y política pública informada en evidencia tienen sobre la salud de la población y en otros desenlaces de gestión de recursos deseables por el sistema? Muy, muy, muy importante, doctor Luis. Bueno, yo creo que para hacer visible cualquier tipo de resultado o cualquier tipo de impacto en una política, tiene que poderse medir, tiene que poderse montar indicadores de esa política. Tiene que poder establecer un sistema en el que sea claro cómo se encontraba la situación en la que se quería, digamos, afectar y cómo está ahora con la implementación de la política. Sin esos impactos, sin esos indicadores, pues es muy complicado empezar a ver ese tipo de mejoras. Otra cosa también, adicional a los impactos, a los indicadores, es mostrar los resultados, porque uno puede montar los indicadores y quedarse callado cuando están saliendo mal. Entonces también ser otra vez, de nuevo, transparentes en la información, mostrar esos indicadores, tener unos sistemas de comunicación muy abiertos con todos los actores del sistema, porque en algún momento en que algún indicador, algún resultado de una política no se está ajustando, poder tener esos canales de comunicación para que los actores participen en algún posible ajuste a lo que se le debe hacer a esa política. Y creo que fundamental en esta época de tantos cambios tecnológicos, ya hacer un poco más uso de las herramientas de inteligencia artificial, todo lo que, digamos que toda la facilidad que tenemos ahora para poder acceder a, no solamente saber que hay un indicador puesto en una página, sino que esa misma inteligencia artificial nos puede ayudar para que ese indicador se muestre de una forma amena para las personas, que lo entiendan, que no sea simplemente una tabla que nadie entiende finalmente qué es lo que quiere mostrar, sino que se muestre de forma amena y en diferente lenguaje para todos los diferentes actores. Es muy diferente el lenguaje que se debe utilizar, por lo menos para usuarios, al que se debe utilizar con un profesional especializado en una rama específica. Entonces, que también se utiliza esa inteligencia artificial en estas técnicas. Gracias. Un poquito retomando lo que dice el doctor Luis, yo lo que pienso no es únicamente del sector salud, sino en Colombia en general. Estamos en mora de hacer muchas más evaluaciones de impacto acerca de las políticas públicas. Las políticas públicas se generan, algunas se implementan, otras no se implementan, muy poquitas se evalúan. Entonces creo que ya hay políticas públicas que podemos medir. El sistema de salud pues, tiene un tiempo ya funcionando. Ahora mismo estamos trabajando con el Ministerio en algunos temas de exclusiones. Las exclusiones ya tienen desde hace un tiempo un curso. Entonces creo que es momento de ir evaluando para mirar qué se puede mejorar. Entonces yo diría que hay que hacer mucha más evaluación de impacto. Hay que sacar los indicadores previos, hay que tener un monitoreo permanente y no datos quietos que nadie mira, sino que nos toca hacer un estudio, sino que estos datos tienen que ser tomados en cuenta para ir haciendo acción con la toma de decisiones sobre los datos. Definitivamente involucrando más personas en todo este tema, el entendimiento tiene que ser una cosa básica. Pero creo que no le deberíamos tener miedo a la evaluación, porque la evaluación, como siempre, nos dice cómo estamos, cómo venimos caminando, pero a la vez nos dice cómo podemos mejorar. Y lo otro es pues, dejar de alguna forma el status quo. El status quo no puede estar contento, ¿no? Pero puede tratar también de mejorarlo. Entonces, creo que Colombia tiene que meter mucho más en la evaluación de impacto, como les digo, no únicamente en salud, sino en todos los sectores, pero el nuestro es salud. Entonces, yo creo que
estos temas que estamos haciendo en este contrato de este semestre son muy, muy interesantes y creo que va a ayudar mucho a la toma de decisiones porque se están empezando a evaluar políticas que se tomaron hace unos años, los que ya tenemos resultados, los que ya se han causado acciones y vamos a mirar si eso ha servido o no ha servido y cómo lo podemos mejorar. Entonces, el ciclo de vida de las políticas también tiene ciclo de vida, entonces creo que hay que robustecerlo, formarlo y si la política sirve, pues que siga y si se puede mejorar, que se mejore y si definitivamente no sirve, pues quitarlo o reemplazarlo por algo que sea mucho mejor. Gracias, doctora Kelly. Gracias a los dos, y es supremamente importante porque eso también genera confianza frente a lo que se está haciendo desde instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social. No solamente que se vea como quien tiene a cargo la toma de decisiones y que está alejado de lo que está ocurriendo en el país, sino que realmente se ponga, se objetivice, se ponga en números que todos esos esfuerzos que cada uno de nosotros de nuestras áreas ponemos allí, tienen un real impacto y que se puedan hacer visibles. Yo creo que eso también va a ayudar a esa mejora del vínculo de confianza frente a la institucionalidad en toda la población civil. Creo que es una herramienta que debería empezar a hacerse mucho más notable. Claro que sí, doctora, adelante. Se me olvidó una cosa que había pensado antes, que es cómo más se hace visible. Definitivamente, lo que hacemos en parte del instituto tiene dos objetivos. Uno, estandarizar la práctica. Entonces, yo esperaría que lo que hemos hecho durante tantos años y que haya más guías, los resultados de salud, aunque no es tan directa la causalidad, tengan de mejorar. Y lo otro, definitivamente, cuando se hacen exclusiones o cuando se hacen inclusiones, cómo el impacto económico que esto tiene y cómo nos permite invertir en nuevas tecnologías, por un lado, o desplazar ese uso a temas más eficientes. Entonces creo que, como siempre, tenemos el doble rol. Por un lado, la práctica clínica, cómo la mejoramos, cómo hacemos más fácil para el clínico, pero también cómo hacemos que las secretarías tengan más confianza y que no tengan que revisar cantidad de información, porque ya lo hemos hecho acá. Pero también el Ministerio, cómo con estas inclusiones y todo este trabajo que hacen durante todo el año, se muestra al público, venga, por este tema que hicimos inclusiones, ahora más gente tiene acceso y es una cosa que todavía me da mucho satisfacción. Por ejemplo, el tema de diabetes. Nosotros creo que somos de los mejores en Latinoamérica en cuanto a acceso a tecnología de diabetes y así para muchísimas cosas. Cuando vamos a diferentes eventos y diferentes sitios del país, de Latinoamérica e incluso del mundo, nosotros tenemos un armamentario terapéutico muy grande comparado con otros países de similar desarrollo o ingresos, y que podamos disponer esto para la población general. Eso es importante, pero también esa población general puede estar en nuestra familia, hijos, hermanos, padres. Eso es muy satisfactorio. Pero este trabajo no se hace solo, lo hace muchísima gente acá en el ministerio, en las dos direcciones, en medicamentos, en beneficios para garantizar cómo se paga, pero lo tratamos de facilitar desde el instituto. Entonces creo que es un trabajo de muchas partes en las que también están involucradas la sociedad científica, los pacientes, otro tipo de reguladores. Entonces hay que mostrar estos resultados y definitivamente son indicadores, pero también la mejora gradual que hay que implementar. Vale, si es un principio, debo hablar de que la calidad es un principio básico de calidad, pues no se mejora lo que no se mide y básicamente esa medición en tiempo real pues es una herramienta más allá de hacer visible algunos elementos para la toma de decisiones allí, momentánea, instantánea y que evidentemente se pueda traducir en una mejora y eso queremos también en el proceso de gestión de todos esos recursos, pero también de las necesidades del sistema de salud. Y nos queda una última pregunta, pero esta pregunta, yo quiero ponerla en contexto. Esta pregunta da cuenta un poco de una realidad, y es ese sentido de urgencia con el que todos nos movemos cuando tenemos que tomar decisiones en salud. Hace poco hacía una revisión sistemática, hablando de evidencia, una revisión sistemática del 2022, estuve revisándola para mirar cuáles eran esas sensaciones que a nivel mundial quienes tienen a cargo la toma de decisiones en el macrosistema, es decir, en este ámbito en el que nos estamos relacionando en la mañana de hoy, tenían al respecto del proceso de generación de evidencia y su incorporación en la toma de decisiones. Y un elemento, quizá el elemento más poderoso es ese sentido de urgencia no es compatible con la forma en la que se está generando la evidencia.
número uno. Número dos, otro de los aspectos que mencionaban era la facilidad en la comprensión de lo que se emite en formatos estructurados de esa evidencia, que son muy claros para un gremio, un sector que produce la evidencia, pero que se aleja un poco de otros sectores de la población. Y había otra cosa que me llamó poderosamente la atención, y yo quisiera allí también agregarle a esa pregunta ese elemento, y es que quienes tomaban la decisión se sentían alejados, lejos, sin una comunicación con quienes generaban la evidencia, y ellos consideraban además que eso en definitiva era un factor que desmotivaba el uso de la evidencia. Eso en el marco también de la presentación de unos resultados que debo mencionar con alegría, y es que también ese informe dio cuenta de que cerca, pues con todas las limitaciones que tiene, debo ser crítica también frente a esa evidencia, fue un survey, una encuesta, ¿sí?, que cerca del 40 al 50% de las decisiones en salud del nivel macro en estos escenarios se estaba empezando a tomar o incorporaba en alguna medida el uso de la evidencia. Entonces, nos quedan allí algunas reflexiones, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo mediamos todos estos elementos? ¿Sí? Como esta insatisfacción o quizá estos elementos desfavorecedores del uso de la evidencia para la toma de decisiones, y qué propuestas desde ambas partes en este ejercicio de reflexión podemos llevarnos hoy aquí desde quienes representan este sector, el tomador de decisión en el organismo regulador, Ministerio de Salud y Protección Social, a quien le doy la palabra en estos momentos, pero también quisiera escucharlo desde la voz de quien representa la agencia. ¿Qué compromisos, qué reflexiones, qué elementos nos pueden ayudar? Pero quisiera empezar con sus impresiones. ¿Cómo ven ese proceso en la actualidad y qué quisieran que fuera ese proceso en el futuro? Bueno, yo creo que este proceso de toma de decisiones es un proceso creo que como cualquier parte del mundo, complicado, porque no solamente entran en cuenta factores técnicos, sino que en ocasiones también se ve muy influenciado por factores políticos, por factores sociales, y el equilibrio que se debe lograr entre estos factores, adicional a los momentos, entre comillas, de crisis que se pueden generar en alguna situación, por ejemplo, con lo que nos sucedió con la pandemia, pues hacen que deban desarrollarse estrategias para que no vuelva a suceder lo mismo. Pero creo que a Colombia no le fue tan mal como le fue a otros países en cuanto a políticas, pero sí tenemos que tener ya en cuenta que esto puede volver a suceder, y que sucede con muchas situaciones diferentes a una pandemia. Sucede, por ejemplo, con situaciones de una patología específica, de una población específica, de una región específica que está siendo afectada por algún tipo de situación. Entonces, lo que considero es que tomar decisiones rápidas no es tomar las decisiones mal. Tomar una decisión apresurada implica que debemos, como organismo regulador, como ministerio, asesorarnos de toda la mejor evidencia disponible, y en eso nos apoyamos muchísimo con el Instituto de Evaluación Tecnológica, para que sean ellos los que nos puedan brindar rápidamente ese tipo de evidencia de una forma clara, de una forma concisa, alejando lo que hablábamos de pronto con otras preguntas, alejando esos posibles conflictos de interés, pero también creando esa cultura de la evidencia. Si nosotros tenemos un perfil, una vigilancia epidemiológica, si tenemos un escaneo de horizonte, posiblemente cuando sucede alguna situación específica ya tenemos información clara y tenemos mucho adelanto. Si como les comentaba en otra de las respuestas, si utilizamos esa inteligencia artificial, si hacemos análisis de Big Data, podemos lograr que todas esas estrategias se mancomunen en unas decisiones de política muy rápidas,
con el apoyo de los actores que se requieren, con ese sistema, digamos, de trabajar con la evidencia, de no esperar simplemente que suceda algo para empezar a buscar qué está pasando en otras partes del mundo, sino que acá se esté generando esa evidencia y nos acostumbremos simplemente a trabajar siempre con evidencia y entender qué evidencia es la que nos sirve y qué evidencia desafortunadamente podemos estar desechando. Gracias. Sí, creo que es muy oportuno todo lo que dice el doctor Luis. Y yo adicionaría ahorita algo sobre lo que menciona. Creo que de alguna forma, es natural de los seres humanos. Todos creemos que lo que hacemos es lo más importante del mundo. El ministerio piensa que lo más importante y nosotros pensamos que lo que hacemos nosotros es lo más importante. Entonces, de alguna forma, tenemos que hablar más, tenemos que comunicarnos más. Uno, para que ustedes entiendan, porque es que a veces me dicen, pero es que ya se demora. Tiene un proceso, no puedo hacer todo al tiempo, tiene algún tipo de proceso que usualmente es un secuencial de ninguna pregunta y el problema que tenemos que ayudar a resolver. Si no lo entendemos bien, pues la respuesta no va a estar bien. Entonces tenemos que estar muy alineados en esa parte. Creo que el otro reto que tenemos muy importante es mantener nuestros métodos al día. O sea, no podemos estar en una isla. Afortunadamente este tema de la evidencia no es una moda, ya lleva muchos años, por un lado, pero por otro lado se trabaja a nivel mundial y con estos años que hemos tenido últimamente, el tema de la inteligencia artificial, pero también las comunicaciones, es fácil estar en contacto y saber lo que está pasando en el mundo. Entonces tampoco es que uno tenga que inventar todo desde cero, aunque sí uno tiene que mirar cómo lo usa y lo adapta o lo adopta para su contexto particular. Eso es otra cosa. Lo otro que se me ocurre es que sí, definitivamente es mucho mejor estar preparado y no ser contingente al momento que pasa algo. Entonces, este tema de escaneos de horizonte nos sirve. Conocer las cargas de enfermedad, conocer los datos, conocer los temas epidemiológicos. O sea, toda esta información para la toma de decisiones es más rápido. Y lo otro es entender que la toma de decisiones es un proceso complejo, no siempre fácil. Alguna gente presionando por un lado, otra gente presionando por otro lado, y no hay datos de dónde los saco. Entonces, nosotros también tendríamos desde el instituto ser mucho más proactivos, alentando al ministerio, alentando a los tomadores de decisiones, venga, va a pasar tal cosa, oiga, como por acá, y tiene que haber temas de priorización. Digamos, no todo pasa de un momento a otro, hay que tener un mecanismo de vigilancia epidemiológica, tecnológica y demás muy activos, pero usar esa información para tratar de prever, aunque sea un poquito, el futuro, para mirar qué es lo que puede estar impactando al corto plazo en temas del ministerio, de todo lo que se maneja en salud pública a nivel global, y que no nos cojan corriendo cuando ya estamos tarde, sino tener un tipo de prevención. Dimos cuenta en la pandemia que algunos países tenían mecanismos muy claros para compras, otros salieron a correr a ver lo que conseguían. Si no estuviera preparado, si no estuviera muy consciente de todo esto, puede ser mucho más fácil. Entonces, es un poquito pensar más como piensa el otro, es un poco estar también mucho más preparado, usar los datos, pensar que los problemas que nos pasan acá seguramente ya pasan en otros lados del mundo, pero sobre todo también debemos mantener una comunicación muy abierta con las regiones, usar la inteligencia artificial para mirar medios, para mirar haciendo vigilancia incluso con los medios, porque muchas veces aparecen las epidemias y muchos problemas primero en las redes sociales que lo que no se puede alertar por los sistemas de vigilancia formales. Creo que podríamos hacer, y ojalá lo hagamos para el año entrante, unas mesas de trabajo muy claras para entendernos, para saber lo que ustedes necesitan y también para que nosotros podamos seguir explicando, que creo que cada vez es más claro, los métodos y cómo se toman. Es muy importante acortar tiempo sin dejar de que sea riguroso metodológicamente para que estos informes sean mucho más oportunos para la toma de decisión, tanto del ministerio como de las GPS, las IPS, también de los médicos y los pacientes. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, por ejemplo, con la actualización de la guía de guías, en la que nos va a permitir que todos los actores tengan una mayor oportunidad de lo que se hace y que se haga de una forma mucho más rápida y pertinente para los diferentes actores. Y gracias a los dos. Yo quisiera aprovechar este espacio porque sé que además de quienes estamos aquí en este salón nos están viendo y seguramente este video va a tener muchísimas más vistas, pero es una invitación
para quienes tienen a cargo este ejercicio de la generación de la evidencia, y sabemos que no solamente de instituciones que generan evidencia, sino también otros sectores como la academia, las sociedades científicas e incluso cada uno desde allí, desde nuestro entorno donde prestamos atención, termina siendo también un laboratorio para generar experiencias y para generar de alguna manera evidencia. Yo quiero mencionar que el contacto aquí es supremamente importante. El diálogo es supremamente importante porque no hacemos nada alejados de las realidades que sufre cada día nuestro país, de las distintas Colombias que no conocemos, porque nos hemos allí acuartelado en algunos sectores haciendo ciencia y siendo familiar con lo que es familiar para nosotros, pero se nos olvida que hay allá afuera unos problemas que a veces no requieren sino poner a disposición todas las fuentes de información. Por eso quisiera dejarle al equipo técnico de BIETS que tengo aquí, quien también está sintonizando esto por otros lados, una motivación especial viendo estas necesidades que han sido puestas sobre la mesa en este momento. Nos toca trabajar en formas más estructuradas, en formas más digeribles de presentar la información, para que todas las partes realmente puedan hacer uso, que es lo que nos motiva a trabajar en este sentido. También a las sociedades y a todos los que hacen evidencia que es importante el contacto con quien tiene el problema para dos cosas: para entender ese problema y ofrecer mejores alternativas, pero también para que ese problema no quede en un escrito nada más, sino que empiece a cumplir la función por la que fue diseñado. Lo tercero es que todas las fuentes son evidencia, pero nos toca a nosotros darle esa credibilidad en su justa medida y esa es nuestra función, pero no desechar ninguna. En un contexto en donde hace falta tanta información organizada, lo peor que podemos hacer es desecharla. Hay que aprender a manejar y a lidiar con eso y darle a su justa medida la credibilidad que merece, pero todas son fuentes de evidencia en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, mencionarlos e invitarlos también a trabajar integrados, a generar redes que nos permitan poner de alguna manera todo eso que se está construyendo allí aislados los unos sobre otros en favor de la puesta de soluciones para lo que todos queremos y es lo que nos congrega acá, y es mejorar la salud de los colombianos garantizando la sostenibilidad del sistema de salud. Con eso yo quiero despedir a nuestros panelistas agradeciéndoles por pues darnos sus puntos de vista también acá y por explicarnos también un poco cómo son esas dinámicas desde cada una de esas perspectivas. A todos les pido por favor un aplauso para ellos. Sí. Gracias. Tenemos unas preguntas. Nos acompaña Jorge Ernesto García, es el director de la Fundación Retorno Vital, a quien le vamos a dar acceso. Puede abrir su cámara y su micrófono para que lo escuchemos aquí en el salón. Ya tiene micrófono habilitado. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De antemano me excuso, me fue imposible, yo vivo, y fue caótico de verdad llegar hasta allá. Pero bueno, lo que es la tecnología y nos permite precisamente poder estar en este espacio tan importante, que agradezco muchísimo al Instituto de Evaluación de Tecnologías, a la doctora Adriana y a todo el equipo, de involucrar precisamente a los pacientes en estos espacios, que sin lugar a dudas somos el producto final de todo este proceso que ustedes acaban de discutir. Dentro del diálogo que ustedes acaban de plantear, me llama mucho la atención, acá, es que la data de la vida real es la que nosotros estamos construyendo. Pero dentro de ese proceso requerimos de herramientas que, digamos, requieren de inversión, no solamente de capital económico, sino también de un capital humano y una estructuración de base que seguramente no vamos a tener a corto plazo. Y creería yo que esto es una oportunidad muy importante
de cómo anclarnos con ustedes, con el instituto, con el ministerio, para que todo aquello que hemos logrado construir en el transcurrir del tiempo se convierta en una evidencia suficientemente responsable, suficientemente robusta, porque los datos que nosotros creamos de la vida real tienen que tener un sustento técnico y que seguramente lo tenemos, pero no lo tenemos cuantificado ni cualificado. La pregunta sería muy clara: ¿cómo lograr que el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación de ayudarnos a que esa data se convierta en una evidencia? Porque la data de la vida real es algo que nosotros creamos, nosotros construimos a partir de lo que nos dicen los usuarios. Ustedes saben mejor que nadie que la ley de habeas data es una ley bastante fuerte y que para crear data de la vida real necesitamos tener una estandarización de esas variables. Vale, mil gracias. Y bueno, para responder acá de parte del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, yo quisiera también mencionar, yo creo que unos logros importantes que se han hecho en términos de la participación de los pacientes y la incorporación de la perspectiva del paciente en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y voy a hablar con respecto, pues, de lo que fue antes de 5 años y lo que han venido siendo esa transformación en los últimos 5 años. Por supuesto, nos quedan muchas otras cosas, pero lo que sí quiero dejar aquí, de alguna manera, un poco claro es que para nosotros esos valores y esas preferencias de los pacientes son supremamente relevantes. Claramente, recoger esa información y trabajar con ella en un contexto donde no existe o no se hace visible o no es tan fácil tenerla a disposición, pues hace que sea un esfuerzo de una vez, cada vez que tenemos que hacer algún proceso de generación de evidencia en ese sentido. Pero yo creo que aquí yo veo varias oportunidades y que también sería de alguna manera nuestra responsabilidad como el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, quienes hace un momento acabamos de decir que todas las fuentes de información en compañía, digamos, de quienes son esos generadores que nos permitan de alguna manera tenerla allí, no solo para un proceso o con ocasión de un proceso, sino que realmente empiecen a ser parte de ese proceso de toma de decisiones del que hemos estado hablando en esta mañana. Pero también como Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y quien debe garantizar el uso de alguna manera riguroso de esa evidencia, proponer estándares públicos que estén allí en la página, disponibles para todos aquellos que tienen esa intención de trabajar. Que lo hagan, pero que lo hagan también siguiendo unos mínimos como pensemos, dengue, ¿cuánta información hay? El problema no es que se genere la información, el problema es cómo yo hago que quienes tienen que usar esa información puedan acceder. Y el acceso no es solamente que esté disponible allí en una base de datos indexada o no indexada o en un repositorio. El acceso es que se pueda comprender cada elemento que está allí descrito y que además entiende el para qué de esa información. Porque si no, pues vamos a vivir, como nos pasó en COVID, en una infodemia, llena que reconozcan que sí, que no, debería ser considerado evidencia y nuevamente cuánta certeza, cuánta confianza tenemos en todo aquello que está allí disponible. Y lo segundo, en definitiva, que es responsabilidad de quienes generamos evidencia, es ponerla a disposición de todos. ¿Sí? No puede haber nada allí, digamos, en el escritorio y que no salga de allí. No, es que ese no fue el objetivo con el que se trabajó. La evidencia, la información que soportó las decisiones debe ser transparente y debe estar de acceso para todas las personas que la requieran. Yo creo que por eso no sé si... Ok. Vamos con la siguiente pregunta del chat. Invito a quienes están en la sala, si tienen preguntas, por favor, que levanten la mano.
Nos dice, me gustaría hacer una pregunta a los panelistas y es sobre el nivel de la adecuación que se hace en la vida real de las políticas públicas a las capacidades y realidades de los territorios. ¿Cómo la evidencia puede ayudar a reducir esta brecha? Creo que fue la primera. Creo que esa fue la primera pregunta del examen. Y pues retomando un poco lo que se respondió, creo que el desafío para nosotros en este momento es tratar de incluir mucho más a esos actores regionales. Poder incluir, tener en cuenta las realidades de esas regiones y la forma en que se puedan responder tenemos ya pensadas, porque tenemos que ir a territorios, porque a veces no tenemos la disponibilidad de los recursos para poder hacer eso, o en ocasiones también la disponibilidad de personal. Entonces creo que todo va muy unido en recursos, participación de actores, realidad de cada región, poder unir, asegurar esa unión y de esa forma pues se pueden empezar a cerrar esas brechas y podemos estar utilizando, digamos, esas políticas públicas con resultados en nuestra región, para nuestro entorno, no las políticas diseñadas en Londres, a ver cómo las adecuamos acá a Colombia, sino políticas que tengan en cuenta resultados de otros países, de lo que les ha sucedido, pero diseñadas específicamente para nuestras regiones. Gracias. Bueno, yo quiero comentar la experiencia que tenemos desde el IES. Nosotros no tomamos la decisión, pero generamos algunas recomendaciones para el tomador de decisión. También desde hace unos años hemos venido trabajando en el uso mucho más frecuente en estos momentos de marcos de decisión. Estos marcos de decisión básicamente se encargan de hacer visibles esos elementos que no se pueden descuidar en el momento de interpretar la evidencia y generar una recomendación. Y si bien hay muchas cosas, hay tres que yo quiero mencionar con ocasión de la pregunta. La primera de ellas es que pone el foco o llama la atención sobre los recursos disponibles, que sabemos que no son iguales para todos en todos los sectores. Y esto no es la garantía de que se tenga todo cubierto en el sistema de salud. Es la disponibilidad por otras circunstancias de ese recurso en algunos territorios. Número uno. Número dos es la factibilidad. Y esa factibilidad también tiene que ver con pues, estructuras y organización del sistema de salud, que también tiene unos patrones particulares en contexto como el nuestro. Y uno que es muy importante, y yo sí que doy lora con esto, y ese es el enfoque de equidad. Y el enfoque de equidad alejado de lo que son los riesgos basales. No lo podemos seguir entendiendo como que uno tiene más riesgo que otro porque tiene más edad o tiene menos edad. Eso pasa por allí y es mucho más grande que eso. Y es reconocer que en esas diferencias que tenemos en nuestros territorios, en nuestro país, en la misma Bogotá, hacen que no todos podamos disponer de la misma manera a los recursos que por ley tenemos en nuestro sistema de salud. Cuando nosotros pensamos en eso, hacemos visibles esas diferencias y de alguna manera obligamos, así no haya evidencia, a pensar en que esa recomendación apunte a disminuir esas brechas de inequidad que tenemos en el país. Estamos trabajando en eso, cada vez lo hacemos con más fuerza y de verdad que lo hacemos con total convencimiento. Eso pues para decir que es un poco lo que hacemos desde el proceso de generación de recomendaciones desde la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Muchas gracias. Gracias. De esta manera damos paso a nuestro segundo conversatorio y invito entonces, ¿alguien me escuchan bien? Ya. Invito entonces a que nos acompañen aquí al frente a nuestros panelistas. La doctora Adriana Arpila, saludista del IES. Ella es médica con maestría y doctorado en salud pública. Cuenta con amplia experiencia en ámbitos académicos, de investigación y de gestión de la salud pública. A la señora Blanca Cecilia Vargas, presidente de la Organización Colegial de Enfermería. Ella es enfermera especialista en auditoría en salud,
Ha sido docente universitaria y se ha desempeñado en el área asistencial. También nos acompaña de manera virtual el doctor Jorge García, director y fundador de la Fundación de Retorno Vital, odontólogo de profesión, miembro de la Junta Directiva de ISPOR, Capítulo Colombia, y preside el Consejo Federado Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes. Invito también a la moderadora de este espacio, la doctora Ana María Herrera, profesional especializado en la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento. Ella es química farmacéutica, magíster en farmacología y especialista en gerencia de mercadeo. Vamos a abordar en este conversatorio los aportes de la evidencia a los diferentes grupos de usuarios, profesionales del sector salud, pacientes, familias, cuidadores e investigadores. La dinámica es bien similar al conversatorio anterior. Y entonces vamos a tener en pantalla 4 posibles preguntas. Esta vez sí se van a seleccionar 3. Haremos girar la ruleta para que se seleccione una al azar. La moderadora leerá la pregunta y dará la palabra a los panelistas, quienes tendrán un máximo de 3 minutos. Buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Ana María Herrera. Los que están de manera virtual, agradecerles por su presencia y también aquí a las personas que estamos en este auditorio. Para nosotros, desde la dirección, estos convenios interadministrativos que tenemos representan pues un gran reto, ya que el IELTS es uno de nuestros más grandes aliados en este proceso de generación de la evidencia. Es importante destacar que los ciudadanos son nuestro actor principal, porque en este ministerio trabajan todos los días para garantizar un sistema general de salud que atiende a todas sus necesidades de salud. La generación de la evidencia que se ha expuesto en este evento llamado Ruta de la Evidencia debe ser pública, transparente y disponible para toda la ciudadanía, lo que se convierte en un reto para nosotros como ministerio y para el IELTS para entregar información que sea comprensible a todos los niveles, tanto con valor, como una de las políticas que buscan que las entidades públicas adopten e implementen prácticas e instrumentos que agilicen y simplifiquen las acciones para facilitar una efectiva participación ciudadana, que se traduce finalmente en un ciudadano informado, que no solo sabe exigir sus derechos, sino que también reconoce cuáles son sus deberes, cuida de su salud, la de su familia y la de su comunidad. En esa breve introducción de la importancia, nuevamente recalco esto, pues de los ciudadanos que son nuestro principal actor, nuestra esencia, por quien trabajamos día a día. Entonces damos inicio al panel. Hacemos girar la ruleta. ¿Ya cayó la primera pregunta? No. Entonces, hacemos girar la ruleta, por favor. Espera, un segundo. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos en el panel es ¿cómo podemos garantizar que las decisiones de salud basadas en la evidencia no solo beneficien a la mayoría, sino también a los grupos de pacientes en situación de vulnerabilidad, sea por su condición de salud o por otros factores determinantes de inequidades de salud? Entonces, en esta oportunidad voy a dar inicio con la doctora Adriana. Buenos días. Bueno, yo creo que de algunas estrategias que se mencionaron previamente se extrae una parte de la respuesta, ¿no? Cómo hacer visible el dolor de la minoría, que cuando estamos hablando de la política o de algunas estrategias de salud pública, estamos pensando también en esos grupos o en aquellas condiciones más prevalentes. Y aquí nos dicen cómo hacer visible ese sentimiento aparentemente de la minoría. Y creo que una idea importante inicial es toda minoría también es parte de una mayoría. Y la otra es, como decía la doctora Kelly, al final
de su intervención, el enfoque de equidad nos da herramientas muy importantes para hacer visible esa situación que quizás no se retrate en los panoramas, digamos, generales o más sectarios. Eso es muy importante cuando hablamos de estas condiciones o de vulnerabilidad o de no prevalencia, porque condiciones particulares, ¿cierto? Pero cuando desagrego el indicador con enfoque de equidad, debo ver la brecha, ¿cuál es la brecha que está por dentro de ese resultado promedial? Entonces puedo ver cuál es la población a la que incluye más que a los demás esa situación del indicador refleja. Yo creo que es muy importante para hacer visibles esas realidades que se hacen, podríamos decir invisibilizadas o menos evidentes, la medición de aquello que aqueja a la población, y entonces ahí son muy útiles los métodos mixtos. O sea, ¿yo qué mido? Sí, vamos a medir equidad y vamos a ver dónde pesa ese sufrimiento en la fórmula promedial. ¿A quién le pregunto qué medir? Pues a la voz de quien lo vive, ¿cierto? A ese grupo de pacientes, de esa organización, a ese colectivo que al compartir esa condición de sufrimiento, esa condición diagnóstica, esa condición social, puede decir, mire, nuestros dolores están aquí, entonces llevemos a la fórmula que analiza la situación en salud aquellos elementos que nos permitan desagregar esas características particulares de esa condición. Creo que hay herramientas que utiliza o que viene entendiendo el IES, como la herramienta Prisma, ¿cierto? Que sintetiza algunos determinantes de salud, determinantes de inequidad en salud generalmente presentes. Entonces, son herramientas que ya están para echar mano y volver a los datos, volver a la evidencia con lente de equidad, con lente de determinantes, rastreando eso que quien vive esa realidad señala que es relevante. Gracias, doctora Blanca. Realmente, cuando uno oye todas estas cosas, uno dice, ¿será que a través de todas esas herramientas llevamos a solucionar ese conflicto o ese problema? Yo oyéndolo hablar, me iba al problema, por ejemplo, de La Guajira, los niños que se están muriendo de hambre. Todo lo que se ha hecho a través de toda la serie de herramientas que se tienen, que las han generado miles de actores, sí han logrado llegar a solucionar esa brecha. Entonces, pues yo lo miro desde el punto de vista de una organización que mira eso con gran preocupación, viaja, revisa, mira, dice, bueno, sí se han aplicado las diferentes herramientas que se han sucedido a través de la evidencia, pero cuando uno llega allá encuentra que la realidad es muy diferente. Realmente esas brechas se cierran a través de ¿qué? De la aplicación de una política que realmente lleve una solución y que tenga factores monetarios que hagan realidad esa política. Si yo no tengo recursos, no puedo hacer nada. Yo puedo hacer una política y estructurarla con toda la evidencia y con todas las herramientas y con todo, y decir, sí, esa me va a salir. Pero resulta que las políticas aquí en Colombia van a ser atrevidas. Las políticas, porque nosotros desde enfermería hemos hecho política. Nosotros logramos sacar una política de talento para enfermería para 10 años, pero tuvimos un grave problema, que no logramos que el gobierno inyectara el presupuesto para la política. Pero la política es preciosa, tiene estándares, tiene objetivos, tiene una cantidad de cosas que cumplen las políticas, pero que al final decimos vamos a hacerla y las estamos desarrollando, pero llegamos y encontramos que no tenemos presupuesto. Entonces, uno mira, ese es un ejemplo. El otro es el de La Guajira, sigo insistiendo.
cuánta política, de cuántas de nutrición se han desarrollado en Colombia para la gente de La Guajira. Llegamos allá y se tiene la política, e incluso llevaron recursos, pero no hubo un mecanismo de vigilancia y control que hiciera que esos recursos se quedaran en esa población y no se desviaran hacia otros objetivos, por no decir la intermediación y la corrupción. Entonces, en eso, si nosotros no tomamos todos los elementos, incluyendo la vigilancia y control, seguiremos haciendo estos ejercicios muy buenos, seguiremos interaccionando con el Instituto de Tecnologías, en el cual nosotros también hemos interaccionado muy activamente, pero no se logrará una real solución a los conflictos. Gracias. Me gustaría responder a su invitación al diálogo antes de continuar con la ruleta, porque creo que es un ejemplo con toda la trascendencia que necesita que hagamos la pausa reflexiva. Yo creo que es absolutamente necesario tener una muy buena foto de inicio, un muy buen diagnóstico, pero de acuerdo, ahí no se acaba el ejercicio, porque puede ser que nos quedemos de fotógrafos retratando maravillosa la realidad y se acabó el recurso del tiempo y entonces queda apenas una franja muy chiquita de recursos y tiempo para la acción. Entonces, ese es el primer paso para hacer visibles poblaciones. Creo que también habría que ver cómo estamos interpretando aquellas poblaciones más vulnerables y como minorías en las estadísticas o como vulnerables por condición socioeconómica, por condición geográfica, territorial. Pero, de cualquier manera, el primer paso para una excelente evolución es un buen diagnóstico. Y ojalá un ritmo que, como se decía en el panel anterior, no se devore el tiempo disponible. Pero también es muy importante, creo, hacer visibles posibles experiencias de éxito que también se habló en el panel anterior, para que no pasen de largo, y ahí la documentación de la evidencia es clave. Por ejemplo, hay un informe del Instituto Nacional de Salud que empieza a analizar el comportamiento de la mortalidad por desnutrición y de los reportes de casos de desnutrición en el país, y se encuentra un fenómeno reciente que uno veía la curva del número de casos reportados y el número de muertes, ambas en ascenso y ambas separadas. De repente empiezan a acercarse las dos líneas, porque desde 2022, si bien los casos mantienen ese comportamiento al incremento, la mortalidad muestra una desaceleración. Uno tendría que entrar a revisar, ¿sí?, si los casos siguen altos, porque se está haciendo el ejercicio de la detección. Entonces la cifra sigue mostrando ese comportamiento, pero si la mortalidad desacelera, quizás lo que nos está diciendo se está detectando y se está dando y está empezando a haber un cambio, y es importante no dejarlo pasar para que esa evidencia nos permita capturar la oportunidad de seguir fortaleciendo eso que está permitiendo que la culpa se desarrolle. Entonces ahí es un ejemplo de donde la evidencia nos puede estar dando un mensaje referente a que se ve que está cambiando la tendencia. Documentémoslo, observémoslo y sigamos el hilo. Creo que es como un ejemplo de enganchar evidencia en acciones concretas y en situaciones urgentes de toda la realidad. Tienen la a falta. Le doy la palabra al doctor Jorge para su intervención. Sí, en esta parte sí que definitivamente nosotras, las organizaciones de pacientes, sobre todo la que yo represento, que es la Fundación Retorno Vital, y que conozco casos de éxito en los que nos hemos puesto a la tarea precisamente de empezar a identificar cómo es el impacto de las políticas públicas haciendo una observación. Nosotros hemos creado varios observatorios. Existe el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, existe el Observatorio de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, existe el Observatorio de Cáncer en Adultos, en fin. Y desde esa evidencia es que nosotros hemos podido capturar y hemos podido de una u otra manera medir el impacto de una manera muy pequeña, pero sí con evidencia de la data de la vida real.
Nosotros sí podemos saber cuando se implementa una política pública o cuando falta esa implementación de la política pública, qué tanto impacto genera en la población, hablando desde la prestación, por ejemplo, del sistema de servicios de salud. La data que nosotros recopilamos tiene dos componentes. Uno es el análisis cuantitativo de lo que nos genera la evidencia y el otro es el análisis cualitativo, que nos están diciendo los pacientes alrededor, generalmente a partir de las barreras de acceso en el sistema de salud, en esa navegación del sistema de salud. Y esa es la evidencia que nosotros le estamos reportando a los organismos de control para hacer ese monitoreo y evaluación de lo que se está implementando en política pública. Hoy más que nunca y desde hace más o menos unos 8 años venimos haciendo esa observación de data de la vida real y con eso podemos medir los tiempos en que un asegurador o un prestador se demora en la garantía de un derecho. O, por ejemplo, podemos también medirle el tiempo al organismo de control, cuánto se está demorando desde el momento en que se coloca una PQR hasta darle una respuesta de fondo al usuario. Para poder evidenciar precisamente a esta población vulnerable, que siempre hablamos de la vulnerabilidad de la población, es desde el punto de vista de estar en un lugar apartado, que nosotros sí que sabemos de eso, porque impactamos más de 155 municipios a nivel nacional, podemos saber que en Bogotá o en cualquier municipio es de la misma manera digamos, la desatención en el sistema de salud con unos agravantes que se van dando alrededor de ese entorno. Pero para responder un poco a esa pregunta, creo que es necesario hacer una evaluación y un seguimiento con las intervenciones poblacionales que lo acaban de mencionar con el ejemplo de los niños de La Guajira, pero también tenemos, por ejemplo, los niños con enfermedades huérfanas que están desprotegidos en muchos lugares del país y que no se le está haciendo un seguimiento a ese proceso de atención a los pacientes, o las mujeres con cáncer de mama llegan a estadios muy avanzados. Entonces, creo que es importante definir muy bien el tema de vulnerabilidad para poder generar una muy buena intervención y con estas intervenciones poder hacer un monitoreo y una evaluación continua de lo que estamos haciendo. Pero esto solamente lo podemos lograr con las organizaciones de pacientes, con los grupos sociales, con los que están en los territorios, con las secretarías departamentales y con las secretarías distritales de salud, con las que nos estamos apalancando permanentemente, pero desde la gobernanza del sistema de salud, desde el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Jorge. Es importante destacar que pues como sistema debemos reconocer estas situaciones de vulnerabilidad y prestar especial atención en el desarrollo de políticas basadas en la evidencia. Recientemente este ministerio ha trabajado junto con el IEX y en lo que mostramos en la ruta de la evidencia, bastantes lineamientos, unas vías para el manejo de enfermedades huérfanas, ¿sí? Entonces hemos mirado a prestar atención en esta población de especial vulnerabilidad, sujetos de especial protección y dando herramientas e instrumentos basados en la evidencia para que los profesionales de salud tomen sus decisiones teniendo en cuenta esta evidencia. Y sin duda alguna también es importante que este ministerio, así como lo decía la doctora Blanca, pues destine los recursos para poder entregar o satisfacer las tecnologías en salud y servicios que esta población requiere y que desafortunadamente para población en vulnerabilidad, pues cuando hay estas brechas de inequidad, pues desafortunadamente son a los que más golpean. Entonces continuamos con la siguiente pregunta de la ruleta. ¿Qué aspectos cree que puedan fallar para que una política sanitaria basada en la evidencia no alcance los objetivos que motivaron su creación? Voy a dar el inicio con el doctor Jorge. Sí, bueno, muy bien. Estaba que quería intervenir en esta porque precisamente para dar respuesta a esta pregunta hacía un análisis también de lo cualitativo y de lo cuantitativo que tenemos en nuestras herramientas que nos pueden dar visos respecto al tema de la política pública y de dónde está la falla. Las fallas son multifactoriales, ¿no? Hay unas que son inherentes a la población, que están referenciadas en que tal vez el paciente no conoce muy bien de sus derechos ni sus deberes en el sistema de salud,
pero también tiene que ver con un componente adicional que es cómo se está comportando los actores del sistema dentro de esa falta del conocimiento del paciente. Es necesario que para lograr que esto, digamos, se reduzca esa falla, porque siempre la va a haber, es que de una u otra manera tiene que haber una cultura de la educación desde los prestadores, desde el asegurador, desde el mismo ministerio, acerca de, claro, de los derechos, pero también de los deberes del usuario desde el punto de vista de cómo me estoy comportando con el sistema de salud. Eso desde el punto de vista del usuario, pero también las políticas públicas que están en consonancia al, por ejemplo, los determinantes sociales en salud. Esos son unos factores que hoy están impactando muy fuertemente la política pública, porque si bien es cierto, tenemos acceso, pero el acceso depende mucho de que haya una vía que le garantice al paciente llegar a una ciudad donde está concentrado la mayor prestación de los servicios en salud, y eso es algo que, digamos, siempre se habla, pero no se interviene. Entonces creo que es importante incluir a otros aspectos del sistema de salud que no son inherentes a la prestación, sino que están por fuera, como por ejemplo los servicios complementarios en salud, que hoy, digamos, adolece mucha población porque no puede llegar a una ciudad capital debido a que no tiene los recursos económicos y que lo está buscando a través del sistema, y el sistema en este momento, pues por temas presupuestales, no los va a garantizar. Entonces, todos esos factores son necesarios involucrarlos dentro de la discusión y dentro de la evaluación y el monitoreo, que hace falta muchísimo en eso, adelantar dentro de los organismos de control sobre la vulnerabilidad. Solamente se hablan de los informes que presenta la Defensoría del Pueblo con tutelas y algo de lo que está recabando la Superintendencia Nacional de Salud. Pero tenemos que ir un poco más allá para definir en qué estamos fallando con el tema de las políticas públicas, su implementación y sobre todo el impacto. Vuelvo otra vez a la pregunta anterior. ¿Qué tanto de eso está generando un impacto positivo o negativo dentro de esta comunidad en general? Muchas gracias, doctor Jorge. Doy ya paso a la doctora Adriana. Escuchando al doctor Jorge, pensaba, si uno se imagina la política pública como un avión que aterriza en el territorio, ¿cierto? Es frecuente que en el territorio digan, y ahora esto, ¿cómo lo implementamos? Aquí no hay parqueadero para el avión, no tuvieron en cuenta que aquí no tenemos ese servicio, que nos toca viajar, que nos toca, ¿cierto? Entonces creo que esto nos lleva a un punto que también se conversó antes, que fue la planeación de la política. Desde el principio de una buena planeación tendría que tener en cuenta que en ese diagnóstico inicial se haga el ejercicio técnico que habitualmente se hace, ¿cierto? La metodología COMPES llama que haga un diagnóstico participativo, multivocado, todos los expertos, pero tenga en cuenta esos aspectos políticos que a veces se dejan es para el momento de la implementación. Es como que esta política técnicamente blindada aterriza en realidades políticas, económicas, geográficas, territoriales, que difieren de aquello que se imaginaba, ¿cierto? Quien estaba en el escritorio y no en el territorio, y hay una disociación, hay una discordancia. Bueno, que el territorio hable desde la planeación de la política, que el experto territorial hable desde la planeación del experto poblacional. ¿Cómo? Claro, habitualmente en la planeación de la política hay un espacio de diálogo y un espacio participativo, ¿cierto? El diagnóstico participativo. Suele suceder que la pregunta en esos espacios de planeación sea, ¿qué le duele a la población? ¿Cierto? ¿A ustedes qué les duele? ¿Cuáles son los problemas? Creo que si se pone énfasis en la pregunta y cómo lo resolvemos, ¿usted cómo considera que ese problema de este territorio se puede resolver? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al hacer el desagregado de acciones para su territorio? Entonces la planeación tiene más probabilidad de que ese avión que aterrice que está en esa pista en particular. Creo que ese es un elemento muy importante. Me encantaba el otro elemento que se hablaba hace un rato, que es convertir la experiencia en evidencia. Que las políticas tienen indicadores y habitualmente esos indicadores se usan más para ejercicios de auditoría que incluso para quien está haciendo la implementación, pues se vuelve como un ejercicio punitivo y entonces hay cierto miedo a aprovechar demasiado el indicador, ¿cierto? Porque al lado, y tiene que ser así, está pues todo el ejercicio de verificación de un buen ejercicio, de una buena ejecución con los recursos públicos.
Pero en el plano en el que estamos hablando del aprovechamiento de la evidencia, es el aprovechamiento de la evidencia por ese sentido profundo que finalmente tiene la política política, que es resolver situaciones de salud y mejorar las condiciones de salud. Y ahí convertir la experiencia en evidencia creo que no es ni al final de la política, ni sí, como evaluar cómo le fue a esta política y qué impacto, ni solamente con esos indicadores que obliguen las metodologías para hacerlo, sino a lo largo de la implementación, desde la planeación de la política, haber podido prever cómo vamos a documentar, nuevamente con métodos mixtos, que aprovechen la experiencia de quienes están en el territorio y que la cuantifiquen, cómo le está yendo esta implementación, y ahí surge una evidencia que entonces, como recoge en tiempo real, también me permite tener como esa voz experta lista para la siguiente planeación, o para la gente en tiempo real cuando se está implementando esta política. Como esas voces expertas convertidas a través de metodologías de aprovechamiento de la evidencia en evidencia. Y creo que finalmente es la importancia del aprovechamiento de las metodologías rápidas en todo el ejercicio de planeación de política pública. En los espacios de política pública sí que son útiles las metodologías rápidas, porque no da tiempo, el tiempo de planeación de la política, como ya te digo, al tiempo que requiere una metodología extensa, pero ya herramientas y evidencias también tienen ya sus manuales y seguramente se pueden seguir desarrollando para poder hacer algo más en tiempo real, que el tomador de decisión pueda echar mano sin el sitio de que se le agote el tiempo para poder ponerle a su política un rigor en esos contenidos de evidencia. Gracias, doctora. Pues, por cualquier ya casi no tengo nada que decir. No. Es decir, la evidencia es sumergirse en la realidad para, a partir de esa realidad, elaborar una política. Entonces, cuando yo planeo una política, tengo que hacerla desde el aspecto del doliente como tal, no de aquí. Yo recuerdo hace unos años, y no por la edad, sino por la experiencia, que las políticas salían del escritor. Entonces se sentaban y decían, en tal población necesitamos tal cosa, y hacían la política. Y cuando llegaba, como dice la doctora, llegaba el avión y resulta que el avión era más grande que la pista y no podía aterrizar porque no servía. Entonces tocaba devolverlo. Eso significa que en la planeación de la política debe partir del consenso de todos los actores, siendo la población muy importante. En este momento se trata de hacer eso. Yo digo que se trata porque no lo hemos logrado en su totalidad. Se trata de sacar la política consenso, etcétera, etcétera, pero no hay una real penetración en la comunidad porque no tenemos el conocimiento de entrar a la página. Mire que es que están en el estudio general y en el consenso para que usted opine sobre tal política. Los actores expertos entran, las organizaciones que tenemos la experiencia, uno lo llama y le dice, mire, hay que aportar un experto para tal cosa, entren y revisen y opinen, pero la comunidad en general no. Hay opiniones de comunidades de pacientes como la que está en este momento, pero hay otras que dicen, pero a mí no me preguntaron a qué horas, pero yo por qué estoy en esto y me llegó una política que yo no entiendo. Entonces, la planeación es fundamental. El otro criterio es los mecanismos de conocimiento y de divulgación de la política. Porque la política salió perfecta, fue consultada, todos los actores dijeron yo quiero esto, y se logró, como en este momento se está haciendo con la política de talento humano de salud aquí en Colombia, que se sacó y nuestra política de enfermería está inmersa en esa política y se sacó, pero uno dice, oiga, ¿y cómo están haciendo la implementación y el conocimiento en general de la política a todos los actores?
Solamente la conocen quienes participaron, los diferentes actores desde las instituciones o diferentes actores de las organizaciones, de los gremios o de los pacientes, pero siempre va a haber alguien que no va a saber qué pasó con eso. Entonces, es muy importante los mecanismos de conocimiento y de mercadeo, como quien dice. Que yo tengo un mercadeo, yo debo hacerlo y debo tener una estrategia de divulgación, en lo cual existen miles de estrategias, pero nadie ha dicho cuál es la adecuada. Yo tengo una y es buena para esto, la otra es para esto, y es importante el incursionar en todas estas estrategias para el conocimiento. Y una cosa de las políticas públicas como tal. Si la política pública es consultada, se supone que va a ir a un nicho especial. Es una política sobre, por ejemplo, el control de las diarreas, por decir algo. Y si no tenemos en cuenta los determinantes sociales y simplemente atacamos a la diarrea y vamos a la población por muy lejos. Aquí arriba, Usme, la parte rural de Usme. Resulta que aumentaron las diarreas, se trataron, se llevaron al hospital, se dio la salida, se dio la charla para el control y todas esas cosas, pero resulta que es que allá no hay agua o no hay redes del manejo de la alcantarilla, aguas que no son, que son contaminantes para la población. Entonces, siempre ese problema va a estar ahí porque la determinante social no está atacada. Es decir, como lo planteaba la persona que está participando por los pacientes, si nosotros no tenemos en cuenta los determinantes sociales, y aquí no solamente salud, tiene que ser educación, tiene que ser hacienda, tiene que ser planeación, tiene que ser todos para poder realmente atacar ese punto. O de lo contrario, pues seguiremos hablando entre nosotros, muy rico, nos encontramos, cómo están, bien, y sacan una conclusión, pero en la realidad no va a haber una real solución al problema si no se intervienen en todos los contextos. Muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones. Yo aquí en la meditación pensaría que un elemento muy importante es la difusión de la política, y esto está alineado con lo que decía la doctora Blanca, que a pesar que las políticas pueden que estén técnicamente soportadas, blindadas, ya que están basadas en la evidencia, falta aún más la participación ciudadana, mirar cómo este ministerio y todos los que hacemos políticas públicas logramos esa difusión efectiva a la ciudadanía, escuchar a los territorios, a las personas que efectivamente están allá dándolo todo en las instituciones prestadoras de servicios, que a veces les llega una política pública y dicen, venga, estos del ministerio están medio locos. Entonces, es eso, ¿no? Es permear a la ciudadanía para lograr obtener todos esos aportes para construir una política pública verdaderamente efectiva y que no vaya a fallar en su implementación. Importante para concluir, también involucrar a uno de los actores principales que nos está de una manera continua vigilando, y es la Corte Constitucional, que también a veces nos hace preguntas. Entonces uno dice, pareciera que nos falta de parte de nosotros involucrarnos a ellos también para que nos ayuden a tomar esas decisiones que se ven reflejadas en una política pública. Entonces continuamos con la última pregunta. Y es, ¿qué papel deben jugar los pacientes, talento humano del sector
y la sociedad en general en la interpretación y uso de la evidencia para la toma de decisiones en salud. Entonces doy inicio con la doctora Blanca. Realmente aquí se está mirando cuál es el papel que cada uno de los actores debe jugar en el uso de la evidencia como tal. Cuando yo estaba preparando esto, nosotros en enfermería sabemos mucho de evidencia, estamos explorando y en este momento está la enfermería basada en la evidencia. Que estamos tramitando un proyecto de ley para la participación, para que la enfermería basada en la evidencia sea una obligación en la formación de los recursos, del recurso humano, en especial de enfermería, pues, como que enfermera hablo de las enfermeras, pero que tiene que formarse todo el talento humano en ese sentido. Cuando hablamos de la evidencia es meternos en la realidad, salir de ahí, y tomar todo lo que pasa, especialmente dentro de la comunidad, y tomar esas experiencias y de esas experiencias volcarlas para tomar la decisión en base a las experiencias de la comunidad como tal y de los actores, tomar una decisión frente a una política. Eso es muy importante y es la interacción que tenemos con diferentes sectores. ¿Qué interacción tiene el ministerio con las EPS y las IPS para lograr hacer que esa evidencia, que lo que ellos reportan cantidad de cosas, que nos sirvan realmente para poder orientar una política? ¿Y qué relación tienen las organizaciones gremiales, sindicales, de trabajadores con la política como tal? Porque es diferente. Nosotros desde el sector de los trabajadores tenemos una percepción frente a esa evidencia. Bueno, ¿cómo tomamos esa evidencia y cómo los pacientes nos ven a nosotros, que somos el recurso que está en contacto con la gente? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Entonces uno dice, bueno, ¿nosotros cómo los vemos? Lo que predomina es el criterio de yo, cómo veo al paciente y al usuario. Yo cómo lo veo, pero raramente y uno hace encuestas de satisfacción, de que sí cumplió, de que no cumplió, y termina en un indicador que nos dice que está bien o está mal y no más. Pero realmente, incluso que nosotros nos reunimos, las organizaciones sindicales y los gremios, nos reunimos a pensar, oiga, nosotros, ¿qué percepción tienen los usuarios de nosotros? Porque resulta que quien hace la política, quien la vuelve una realidad, es el recurso humano como tal. Entonces, eso es muy importante para nosotros, incluso que el día que estábamos en un congreso, también hablamos de esto, alguien se levantó del auditorio y dijo, ustedes sí han pensado o han levantado una encuesta para saber cómo los percibimos nosotros los usuarios. Entonces yo dije, hemos tratado de hacer, pero le cuento que eso da miedo, porque uno dice, ay, pues creo que me equivoqué, o si lo estoy haciendo mal, o realmente las políticas no las comprendemos. Y tampoco hay una interacción entre el recurso humano y el ministerio para saber si realmente estamos interpretando lo que ellos querían. Porque uno puede, sí, claro, el ministerio trazó esto, hizo la planeación, convocó a todos y les dijo, vamos a hacer esto, listo. Y cuando dio a conocer la política, no evaluó o no revisó cómo el recurso humano, que es yo nunca hablo de talento humano porque para mí eso no existe, es el recurso humano, cómo percibió eso, cómo lo vio, cómo lo entendió, y resulta que se hace el círculo del teléfono roto. Usted dijo, y cuando llegó allá, no fue el mensaje que envió primero. Entonces, eso es muy importante, que haya una evaluación por parte de todos los sectores,
desde quien planea, de quien divulga, de quien ejerce y hace cristalizar la política y de quien recibe la política para saber si realmente están comprendiendo lo que queremos hacer. Porque en esto se han cometido miles de errores y se han gastado miles de millones de dinero y no hemos logrado que una política bien concebida logre el objetivo que queríamos. Muchas gracias. Gracias, doctora Blanca. Le doy paso al doctor Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, el papel del paciente, básicamente, nosotros somos los que proveemos la información, ¿no? Desde nuestra vivencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia con alguna condición de salud o cuando asistimos a los servicios de salud, también tenemos una percepción respecto a cómo nos sentimos atendidos y qué tanto valor le genera a un paciente el tener un grupo interdisciplinario, involucrándonos un poco en el papel del talento humano en salud, que también tiene una interrelación permanente y continua con el paciente. Y es muy importante que dentro de este proceso tiene que haber una relación estrecha entre el personal médico, el paciente, el cuidador y su entorno, para poder comprender un poco más allá de que el paciente no es solamente un diagnóstico, no es un tratamiento, sino que tiene un manejo integral y que para eso poder tener claridad de que la evidencia no es solamente clínica, sino de un componente psicosocial, económico, por ejemplo, de empleo, desempleo, estado de educación, ¿sí? El tema de que si es un paciente vulnerable, es un paciente desplazado, y toda esa información es algo que tiene que quedar muy bien sistematizado, ya sea en una historia clínica interoperable, porque la información que generamos en salud desafortunadamente sigue siendo segmentada y no es compartida, y es necesario siempre ir un poco más allá y requiere de que esta información sea interoperable, no solamente para la toma de decisiones en salud, sino para toma de decisiones en políticas sociales que requiere el paciente, porque no es solamente la prestación de un servicio de salud, sino el componente holístico que requiere ese paciente o ese cuidador o esa familia para que tenga una intervención específica, aclarando un poco más a la pregunta anterior. El talento humano definitivamente tiene que estar muy anclado con el personal médico interdisciplinario para que éste sea promotor de la información, perdón, al paciente, al cuidador y a todos los que intervienen en esa cadena de atención al paciente. La investigación clínica es algo que también tenemos que fortalecer, porque con los datos que estamos necesitando, la investigación clínica sí que nos permite ir un poco más allá. Y eso sí que ha fortalecido mucho el trabajo que está desarrollando el IEDS, muchas IPS de atención en salud que hoy han generado evidencia, datos, hacen estudios clínicos, pero eso hay que, digamos, generar una interoperabilidad, pero sobre todo para que esos datos sean de conocimiento público. No puede quedar solamente relegado a la institución, sino que sea de conocimiento público. Es muy importante que esa educación continua al talento humano también se le dé al paciente y al cuidador en algunos espacios que nosotros hemos construido en algunos centros de atención, en el que se educa al paciente, al cuidador y a su entorno familiar sobre su condición de salud, pero también sobre lo que tiene que ver con la política pública, porque a ellos sí que les impacta el conocer muy bien la política pública de una manera efectiva, porque cuando ellos navegan dentro del sistema pueden evidenciar que eso tiene que ver con impacto en política pública, o puede ser algo inherente al prestador, o puede ser algo inherente al paciente, que tendríamos que evidenciar muy bien. La participación ciudadana, pero una participación incluyente en la que lo que nosotros reportemos, lo que nosotros estemos dando como ciudadanos, sea tomada en cuenta para la construcción de esa política pública, pero también acompañada de un proceso con el personal médico, paramédico, en resultados en salud. Creo que es algo que nosotros, si yo les cuento, yo hago parte de la Junta Directiva de
por Colombia en los que estamos evaluando los resultados en salud. Y uno de los puntos principales que se discuten ahí es la relevancia y la importancia de generar evidencia a partir de lo que ya se ha construido con historias clínicas interoperables con lo que se está haciendo en investigación clínica y sobre todo con esos reportes que se están haciendo a través de mecanismos que son técnicos pero que se están aplicando a la población que de una u otra manera están mostrando respuestas, como lo decía la doctora Adriana en la intervención pasada. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en diabetes es algo que tenemos que fortalecer. Gracias, doctor, por la doctora Adriana. Creo que es visible en las intervenciones de los doctores por Irlanda ese doble rol de pacientes, organizaciones de pacientes y comunidades como receptoras de información y como generadoras de evidencia y como generadoras de evidencia. Entonces, como estamos cerrando la ruta de la evidencia, creo que vale la pena recordar ese encanto que tienen las metodologías del IES para captar esas voces en ese rol de generadoras de evidencia, esas voces de pacientes, de organizaciones de pacientes que pueden dar luces en cuanto a preferencias de uso, aceptabilidad de uso, si una tecnología se incorpora, y eso depura la calidad con la que se desarrollan esas acciones hacia la garantía del derecho a la salud, captando esas voces, donde entonces son sujetos activos en los procesos de generación o uso de evidencia. Y en ese otro rol de las comunidades, de las organizaciones de pacientes, de receptores de información, creo que también el IES viene jugando un rol fundamental y es necesario continuar como organización, como agencia, como sociedad, apostándole a cualificar las capacidades de pacientes, organizaciones de pacientes y comunidades de identificar y aprovechar la evidencia de calidad, ¿cierto? En esos seminarios itinerantes, en estas actividades, en los manuales que son didácticos, que son sencillos, que te aproximan los estudios y ya los puedes empezar a utilizar como paciente, facilita esa apropiación. Este segundo conversatorio de la ruta basada en la evidencia, me confirman que no hay preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta del auditorio en este momento? Entonces, para yo no concluir, sé si cabría, escúcheme, si cabría un comentario con lo que acaba de referir la doctora Adriana. Sí se está avanzando muchísimo en esto, nosotros somos parte de esa construcción. El IED siempre está de puertas abiertas a escuchar a la sociedad civil sobre lo que estamos generando en evidencia. Ese taller itinerante hace 2 años lo llevamos a cabo con el IEDS y esas actividades creo que es necesario fortalecerlas. Ustedes no se imaginan el proyecto tan enriquecedor para tanta población que hoy necesita tener criterio suficiente para poder intervenir en una evaluación de tecnología para saber si se debe seguir pagando o no se debe seguir pagando, si es necesario y si tiene valor terapéutico para esa tecnología. El valor terapéutico, diferente al tema del precio, es lo que a nosotros como pacientes nos genera, si nos genera algo de valor o no, y eso es necesario discutirlo de una manera mucho más amplia, pero esto requiere de un espacio con mayor capacidad y sobre todo con un mayor entendimiento, porque el valor de la tecnología es algo que se está discutiendo, pero que no se está evaluando de manera juiciosa con las comunidades. Entonces es necesario hablar y preguntarle al paciente qué es lo que él entiende por valor terapéutico de tecnología. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Pues entonces, para concluir, muy grandes rasgos, lo que intervinieron los panelistas, pues es fundamental la articulación entre los actores del sistema, que haya un conocimiento de la ciudadanía basado en la evidencia. Y para eso nosotros como actores del sistema tenemos la total responsabilidad de este punto, porque somos nosotros quienes decimos tenemos esta problemática en salud de ciudadanía, cómo pueden aportar a nosotros en determinada temática, informarnos previamente que van a haber paneles, mesas de trabajo, pero para que estas personas lleguen con tiempo suficiente, con preparación a estos paneles,
para aportar sus valiosas ideas. Dentro de lo que conozco pues, del ministerio, este ministerio tiene una política de participación ciudadana bastante robusta, tiene vinculación con todos los territorios, con los actores del sistema. Entonces, pues habría falta revisar esta política teniendo en cuenta las conclusiones de este panel, cómo se puede fortalecer y enriquecer para, entonces, nuevamente, tener un ciudadano informado, basado en la evidencia, para que sepa no solo exigir sus derechos, sino también reconocer sus deberes. Entonces, doy paso a Ana María. Gracias. Esos son los 4 por sus intervenciones y vamos con el último punto de la agenda. Nos han pues brindado un panorama claro hasta el momento y quería contarles que durante estos 3 webinarios hicimos pues una serie de test de conocimiento para saber pues qué tanto sabían nuestros asistentes sobre la evidencia en salud antes y después de las explicaciones que les dábamos. Para ello invito a Andrea Lara, especialista en participación de IES, a que nos cuente cuáles fueron los resultados de esa estrategia de participación. Pues muchas gracias a todos, sobre todo los que están virtual, que nos están escuchando y que han seguido toda esta ruta de la evidencia a lo largo de estas semanas. Ha sido una jornada bastante intensa de preparación de parte de nosotros, de parte del Ministerio, y pues con el ánimo de socializar parte de los esfuerzos técnicos que estamos desarrollando de forma conjunta y esperamos que estos espacios puedan repetirse, como bien lo decía Jorge y como bien lo decía la doctora Cecilia. Es supremamente importante hacer una divulgación más consistente en nuestros documentos técnicos. Bien, respecto a los resultados, al final, digamos, tratamos de hacer un ejercicio más interactivo con las personas que virtualmente estaban conectadas con nosotros. Lo hicimos a través de Mentimeter y tratando de recoger un poco cómo nos estaban leyendo y cómo entienden nuestros productos, cómo entienden nuestros documentos técnicos, y realmente estamos informándonos o informándonos de forma correcta a las audiencias a las que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos. Respecto al primer webinario donde abordamos todo lo relacionado con escaneo de horizonte, estas eran las preguntas relacionadas, o la pregunta relacionada sobre qué es un escaneo de horizonte, que no es tan sencillo de entender ni es tan sencillo de conocer o de reconocer. Parte de la audiencia que nos participó en este ejercicio nos respondió bien, de alguna manera, en el sentido que entendió que el escaneo de horizonte, sin entrar en el detalle del webinario y sin haber participado previamente, es una búsqueda sistemática, proactiva, estructurada de nuevas tecnologías en salud. Aquí teníamos otras respuestas, obviamente distantes a lo que es en realidad un escaneo de horizonte, y después del ejercicio vimos que varios pusieron atención. Obviamente algunos insistieron en otras preguntas, pero sí hubo un cambio en términos de percepción respecto a lo que es un escaneo de horizonte. Parte un poco de estas nubes de palabras nos refiere mucho de por qué son tan importantes los escaneos de horizonte como una herramienta para tomar decisiones, para priorizar, para actualizar, para definir líneas de trabajo. Entonces, digamos, nos parece súper valioso que las personas que participaron en el ejercicio les quedó muy claro que el escaneo de horizonte es un insumo para tomar decisiones y justamente para que esos tomadores de decisión puedan priorizar en sus momentos en sus planeaciones aquello que es relevante para la innovación, para el acceso a nuevos medicamentos. Ya en el webinario 2, respecto a los posicionamientos terapéuticos, aquí también volvimos a preguntar, indagar un poco en la percepción de las personas respecto a qué son los posicionamientos terapéuticos. Varios respondieron bien, digamos que también nos sorprendió un poco esa respuesta, pensando un poco que los posicionamientos terapéuticos son unos documentos o unas herramientas que a veces no son tan fáciles de dar a entender o de dar a explicar a las personas, pero observamos que quienes participaron efectivamente sabían muy bien
o la mayoría, que son los posicionamientos terapéuticos. Y vuelve y juega. Cuando preguntamos por la utilidad de estos posicionamientos, vimos, de nuevo, aparece de forma reiterada la palabra priorizar, la palabra efectividad, la palabra dar la mejor opción, guiar, costo-efectividad. Y eso nos da cuenta de la necesidad de las personas de tener herramientas para tomar mejores decisiones cada vez. Porque yo creo que cada vez entendemos muy bien que el sistema de salud necesita insumos para tomar mejores decisiones. Claro, hay bastantes limitaciones en términos de tiempos, en términos de recursos financieros, pero yo creo que todos de alguna forma tenemos clara que es súper importante contar con este tipo de estudios en el sistema de salud. Ya en nuestro tercer webinario, el que nos antecedió a esta sesión híbrida, en términos de lineamientos, volvemos a preguntar qué les parece relevante de los lineamientos y, de nuevo, estandarización, orientación, unificación de criterios, estandarización de la práctica, orientación en el uso de medicamentos. Volvemos a lo mismo. Hay una necesidad latente, reiterada y sistemática de tener herramientas para estandarizar la práctica clínica y la práctica en nuestro sector salud. De las 19 personas a las que les preguntamos antes de desarrollar el webinario, ¿qué tanto usan los lineamientos? A menudo, digamos, el grupo grande, a menudo, siempre y rara vez usan los lineamientos. Obviamente hay un gran porcentaje de personas que lo usan con frecuencia, pero también nos llama mucho la atención estos porcentajes, que si bien tienen claridad sobre la importancia de los lineamientos, rara vez lo usan o nunca lo han usado, ¿sí? Entonces eso también dice mucho de que hay una franja donde hay que trabajar bastante para poder ofrecer lineamientos en función de esas necesidades, por supuesto. Y al final, después del ejercicio de webinario, preguntamos si se sentían más preparados respecto al uso de los lineamientos. El webinario, por supuesto, en 2 horas no se desarrollan capacidades para hacer uso de los lineamientos, pero si queríamos dar cuenta un poco como de si realmente nos motivamos o al menos a entender un poco mejor ese uso. El 77% de las personas que participaron en este ejercicio nos respondieron que sí se sintieron mucho más preparados. Eso nos da cuenta un poco de que el webinario pues realmente cumplimos su propósito, ¿no? De informar sobre la importancia de los lineamientos, en este caso pues unas temáticas muy específicas, pero también nos llama mucho la atención que aún no se sienten tan preparados, un porcentaje que no es pequeño, pero no es despreciable, y algo más en términos de esas personas que sí se sintieron informadas, pero seguramente no sienten que sea suficiente, lo que también nos hace llamar la atención tanto al IES como al Ministerio de Salud respecto a la importancia de generar más estrategias de divulgación y desarrollo de capacidades en estos ámbitos. Al final, esto está muy conectado con los procesos de implementación de las herramientas. Muy lindo tener documentos técnicos, muy lindo desarrollar procesos de síntesis de la evidencia, de evaluaciones económicas, de participación de forma consultiva, pero pues si eso no lo podemos apropiar, pues se va a quedar muy lindo como un documento. Yo creo que sí es un llamado de atención a seguir avanzando en ese frente. También preguntamos por las barreras respecto al uso de los lineamientos. Estas fueron las respuestas más reiteradas. Yo creo que eso resume bastante bien lo que hace un momento mencionaba. Hay un montón de dificultades y de brechas, de desafíos. El tiempo es limitado, muchas veces, para desarrollar los mismos lineamientos. A veces el IES ha tenido que hacer esfuerzos monumentales para desarrollar productos en tiempo récord, hacer una adecuada traducción del conocimiento, porque hay documentos que son de 200, 300, 500 páginas. ¿Cómo los hacemos leíbles, entendibles para las personas? Falta de personal especializado y falta de personal que esté capacitado en el entendimiento y en el uso de esos lineamientos. Algunos mencionaron el tema de la evidencia. Respecto también a que dentro de las organizaciones todavía existen dificultades en la apropiación de recursos para hacer uso de esos lineamientos.
Eso también es un llamado de atención para nosotros respecto a, bueno, cómo analizamos la factibilidad de la implementación de estas herramientas, cómo consideramos las limitaciones a las que se ven enfrentadas rutinariamente las organizaciones para poder hacer uso de estas herramientas. Obviamente el tema de la adherencia también es una parte. Creo que ya con esto cerramos, Ana María. Nuevamente agradecerles de parte de todo el equipo de IEX, de parte de nosotros estamos aquí presentes el día de hoy y los que virtualmente también están. Muchísimas gracias y pues los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, doctor Jorge. En pantalla vuelvo a proyectar los códigos QR, donde podrán encontrar los posicionamientos terapéuticos ya publicados, así como los lineamientos. Entonces, de esta manera terminamos la ruta de la evidencia. Esperamos que este ha sido un espacio enriquecedor para todos. Gracias a los ponentes, equipo técnico, equipo de apoyo y, por supuesto, a los asistentes presenciales y virtuales que nos acompañaron desde distintos lugares de Colombia. La invitación es a seguir al Instituto y al Ministerio en sus redes sociales para estar actualizados. Y entonces, de esta manera, les deseo un feliz día y hasta pronto. Gracias. Buen día para todos.